Hola, soy Iván. Hoy te voy a mostrar cómo convertí un control RC de aviación a USB usando Arduino para poder usar un simulador de vuelo de quadcopter o drones en la compu. Mis primeros intentos fueron con un joystick alternativo de PlayStation, pero la verdad es que la precisión es bastante pobre y el gran dead zone que tiene en el centro no me permitieron tener el control que yo quería sobre el drone. Así que agarré un control de aeromodelismo que me habían prestado y funcionaba mal, le saqué la plaqueta principal y le puse un Arduino. ¡Listo! El primer paso fue desarmar el control. Luego quité todos los cables y la plaqueta principal. El segundo paso es determinar la resistencia de los potenciómetros. No queremos quemar ninguno. Los potenciómetros son componentes electrónicos que actúan como resistencias variables, lo que significa que, de acuerdo a su posición, es la cantidad de corriente que circula a través de ellos. Esto le permite a la plaqueta principal, o en nuestro caso al Arduino, poder saber cuánto moviste la palanca. Los potenciómetros tienen 3 pines o patas, de los cuales los de los extremos están conectados directamente a la resistencia y el del medio está conectado al eje de ajuste. Nosotros vamos a conectar todos los pines de uno de los extremos de los potenciómetros a uno de los bornes de la batería, y luego vamos a usar un canal analógico por cada potenciómetro para conectar el pin central. Es útil conectarlos en orden por canal para que sea más fácil identificarlos luego al configurar el programa. Los únicos canales que conecté yo fueron los de los gimbals, que son Canal 1, Throttle, Canal 2, Yaw, Canal 3, Pitch, Canal 4, Roll. También podría haber utilizado canales digitales para conectar botones o switches. El programa que vamos a cargar en el Arduino está en el siguiente link. Lo vamos a abrir en el Arduino IDE o Arduino IDE y vamos a configurar algunos parámetros. Vamos a poner cada uno de los pines a los que conectamos cada uno de los potenciómetros. ¡Listo! Ahora instalamos el programa que va a simular un joystick virtual llamado VJoy. Finalmente, instalamos el programa que va a transformar los valores entregados por el Arduino a un idioma que el VJoy pueda entender. ¡Listo! Ahora podemos usar el control con cualquier simulador de vuelo, siempre y cuando este simulador de vuelo sea liftoff. No, mentira. Se puede usar con cualquier simulador de vuelo que sea compatible con un joystick USB. También imprimí estos protectores de gimbal que los conseguí en Thingiverse. Todos los links están en la descripción del video. Si te gustó, hace clic en la manito arriba y suscríbete. Eso me motiva a seguir creando estos tutoriales. Ahora, a disfrutar de tu nuevo control RC.